Amén. Vamos a uno de los capítulos más interesantes de toda la Biblia, es el capítulo 22 del libro de Génesis. Hemos estado siguiendo la vida de Abraham y hemos visto dos eventos mayores en la vida de Abraham. Uno de ellos fue cuando Dios lo llamó y le dijo que se saliera de su tierra, de su parentela y de la casa de su padre. En otras palabras, le dijo a Abraham: deja todo lo que tú conoces y vete a la tierra que yo te voy a mostrar. Y lo interesante es que la Biblia nos enseña que Abraham obedeció a Dios sin saber a dónde iba. Dios no le dijo para dónde lo iba a llevar, nomás le dijo: sal. Y él salió en fe, creyéndole a Dios, y empezó su caminata. Y a la edad de 75 años llegó a la tierra de Canaán. Y luego después vimos en la vida de él que cuando tenía 99 años de edad, Dios se le apareció otra vez a Abraham y le pidió algo muy interesante. Y lo que le pidió fue que se circuncidara, y que la circuncisión iba a ser la señal entre él y Dios y su descendencia, que tenían un pacto con Dios. Esto recordaba a todos los varones judíos, y hasta el día de hoy recordaba a todos los varones judíos que tenían un pacto con Dios y Dios tenía un pacto con ellos. Ahora, lo interesante es que cuando alguien hacía un pacto con alguien más, en esencia le estaba diciendo: tus amigos van a ser mis amigos, tus enemigos van a ser mis enemigos. Si alguien te ataca a ti, yo vengo a tu defensa. Y si alguien me ataca a mí, tú vienes a mi defensa. Y es interesante que hasta el día de hoy, fíjense, hasta el día de hoy hay una tribu que existe en la tierra santa, pero no solamente en Israel, existe también en algunos lugares de Jordania y de Siria y otros lugares así, que se llaman beduinos. Y estos beduinos viven todavía, algunos de ellos, aunque ahora el gobierno en Israel los ha estado tratando de sacar de las carpas, pero viven todavía en las carpas de las pieles de chivos que ellos cosen juntos, las cosen una con otra y hacen estas carpas. Y cuando usted va a Israel y va viajando, hay lugares que usted pasa donde ve estos beduinos en la orilla del desierto, todavía con sus cabras y sus burritos y los niños pastoreando las cabras en el desierto. Y entre esta tribu beduina todavía existe una tradición entre ellos, que si tú vas caminando por el desierto y pides alojamiento con alguno de ellos, te tienen que recibir. Y por 3 días tú vas a estar alojado con ellos, protegido por ellos, te van a dar de comer, ellos te van a tener ahí por 3 días, no te pueden rechazar. Ya después de 3 días, ¿verdad? te dicen bye bye. Pero qué interesante que puedes encontrar todavía hasta el día de hoy con ellos, ¿verdad? Por 3 días es la tradición de ellos todavía. Y entonces, cuando el pueblo, Dios le dio a Israel una señal en el cuerpo a todos los hombres que iban a tener un pacto con él, esto les dio fe al pueblo judío, a tal punto que ustedes se acuerdan que cuando David se enfrentó con Goliat, ¿se acuerdan qué fue lo que le dijo David a Goliat? ¿Se acuerdan qué fue lo que él dijo de Goliat? Dijo que era un filisteo incircunciso. En otras palabras, él dijo: este filisteo no tiene pacto con Dios, no tiene nadie que lo defienda a él. Yo soy judío, yo soy circuncidado, yo tengo un pacto con Dios, y cuando yo salga a pelear con ese gigante, no voy a salir solo, Dios va a ir conmigo, porque Dios y yo tenemos un pacto. Qué bonito, ¿verdad? Entonces, así igualmente, hermanos, nosotros que somos cristianos, tenemos nosotros también un pacto con Dios por medio de la sangre de Jesús,
Y cualquier situación o circunstancia que nosotros enfrentemos en la vida, no las enfrentamos como el mundo. El mundo no sabe qué hacer, se encuentra perdido, se encuentra sin ninguna esperanza y muchos se quitan la vida o se hunden en la droga, se hunden en el licor para tratar de olvidar sus problemas. Pero el cristiano se para enfrente de estas situaciones y dice, yo soy cristiano, yo tengo un pacto con Dios, Dios no me va a dejar solo en cualquier cosa que yo pase, cualquier cosa que me suceda en la vida. Y eso nos da fuerza a nosotros, nos da fe. ¿No dicen amén? ¿Verdad? Entonces Dios hizo este pacto con Abraham. Y luego ahora cuando llegamos al capítulo 22, cuando Dios a los 99 años, de lo que estamos hablando ahorita de la circuncisión, hizo un pacto con Abraham. El siguiente año, cuando Abraham tenía 100 años y su esposa Sara tenía 90 años, tuvieron un hijo. Fue un milagro. Fue un hijo del milagro, pero un hijo también como resultado del pacto que Dios había hecho con él y que Abraham había obedecido porque se circuncidó como Dios le dijo. Y entonces les nace este hijo. Si ustedes pueden imaginarse, yo creo que no podemos imaginarnos, ¿verdad? Porque yo no creo que nadie aquí ha tenido un hijo, alguna hermana a los 90 años. Yo no veo a nadie aquí que tenga 90 años todavía, solo que se hayan echado esa crema mágica y les quitó 50 años de encima. Pero, ¿verdad? Nadie aquí nos podemos imaginar, ¿verdad? Lo que el gozo, la alegría de ellos, de Sara especialmente. Porque en la cultura de aquel entonces, una mujer estéril era como una vergüenza ante la sociedad. Era algo que era muy vergonzoso para una mujer. Entonces, a esta edad, cuando ya nadie esperaba, tuvieron un hijo. Y imagínense el gozo, el amor, el cariño que le han de haber tenido a aquel niño. Y luego aquí llegamos a este punto del capítulo 22, donde Dios le va a pedir algo a Abraham que nunca le ha pedido a nadie más. Nunca. Y miren, vamos a ver lo que es lo que Dios le pide. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Holocausto quiere decir que lo va a matar y luego lo va a poner sobre un altar y le va a prender fuego. Ese es un holocausto. Dios le está pidiendo ahora a Abraham que tome su hijo, su único hijo Isaac, a quien Dios les dio en su vejez, y lo lleve al monte Moria y allí lo mate y luego lo ponga sobre leña y lo queme como un sacrificio a Dios. Ahora, qué interesante que Dios en su palabra nos enseña que Él está en contra de que pasemos a nuestros hijos, o en este caso el pueblo de Israel, a los descendientes de Abraham, sobre el fuego. Esto era algo que Dios había prohibido. Eso era algo que hacían las naciones paganas, que ofrecían sus hijos a sus dioses paganos en sacrificio en el fuego, y Dios lo había prohibido, pero ahora se lo está pidiendo a Abraham. Y le voy a decir por qué. Porque yo creo que si el diablo le pide a sus hijos que hagan cosas extremas, yo creo que Dios debe de tener el mismo derecho de pedir a su pueblo que lo obedezca también en cualquier cosa que Él les pide. Y es lo que está haciendo Dios con Abraham. Dios le está demostrando al mundo, a esas naciones paganas que rodean a Abraham y que hacen estos actos de idolatría, de adoración a sus ídolos paganos extremos. En Israel, cuando vamos a la ciudad de Megiddo, en la ciudad de Megiddo, en el valle de Armagedón, hay un lugar que se llama Tel Megiddo. Y un tel era una montaña artificial. Y que lo que sucedía es que venía una civilización, edificaba una ciudad
Y cuando alguien conquistaba esa nación, destruían la ciudad y sobre las ruinas de esa ciudad edificaban otra ciudad. Y entonces venía otra civilización, derribaban esa, otra, y se iba haciendo una montaña artificial. Ese es un tel. Y en la ciudad, en el lugar de Tel Megiddo, un hombre fue y escarbó una zanja, lo que dicen en inglés un trench, para ver qué tantas civilizaciones había, a ver qué tantas etapas encontraba él. Y cuando llegó a un cierto nivel, encontró un altar de piedra redondo y lo empezaron a excavar y encontraron muchos huesos de niños que habían sido sacrificados. Se dieron cuenta que este era un altar pagano donde venían los paganos y sacrificaban a sus hijos en el fuego a los dioses paganos que ellos adoraban. Y entonces esa era la cultura alrededor de Abraham, y como que Dios está diciéndole al mundo: ustedes tienen gente que los obedecen a ustedes, a los dioses paganos, tienen gentes que los obedecen y están dispuestos a cualquier cosa. Yo también tengo gente que me ama a mí, así tanto como ustedes aman sus ídolos paganos. Y entonces este anciano sobresale, porque miren lo que dice cuando Dios le habla. En el primer verso, Abraham contesta: heme aquí. Eso quiere decir, dime lo que quieras, pide lo que quieras. Heme aquí, aquí estoy, yo soy tu siervo, lo que tú pidas de mí. Y luego, entonces, miren lo que dice al fin del verso 3, cuando Dios le dice a Abraham, miren el verso 3, vamos a verlo. Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Miren la actitud de Abraham. La Biblia es una narración y no nos cuenta todo, pero miren la actitud de él. Cuando Dios le habló en la noche, ¿qué fue lo que hizo él el siguiente día? Se levantó temprano. ¿Sabes por qué es eso importante? Porque cuando Dios nos habla, si no obedecemos pronto, al rato empezamos a razonar por qué no obedecer. Cuando Dios nos habla, hay que movernos pronto, hay que hacer pronto lo que Dios nos dice que hagamos. Y se levantó de mañana y inmediatamente obedeció, preparó todo, y se va con el muchacho en este camino que Dios le muestra. Al tercer día, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. No, mire otra vez, mire el vocabulario de Abraham, miren lo que él dice. Le dice a los siervos: ustedes quédense aquí, los deja al pie del monte. Y luego mire lo que dice. Él sabe lo que va a hacer. Abraham sabe lo que Dios le ha pedido. Él sabe que va a matar a Isaac arriba de ese monte. Él sabe que lo va a sacrificar en holocausto. Pero miren la fe de Abraham. Miren lo que él dice a sus criados. Le dice: el muchacho y yo iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Miren la fe de él. Él sabe que va a matar a su hijo, pero les dice a los criados: él y yo vamos a volver vivos otra vez a ustedes. No les dice eso porque ellos no saben lo que Abraham va a hacer, pero miren lo que Abraham les dice. Vaya conmigo al capítulo 11 de Hebreos. Vaya conmigo ahí. Y vamos a ver en el capítulo 11 lo que dice acerca de este evento. En el capítulo 11, déjeme ver
encontrar el verso exacto que quiero usar. El verso 17. Por la fe, Abraham, se está refiriendo a este evento. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofreció su unigénito, y habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Entonces, ¿qué nos está diciendo este texto aquí? Nos dice la actitud de Abraham, es lo que nos dice. El Espíritu Santo nos dice cómo iba pensando Abraham. Todas las promesas que Dios le había dado a Abraham, y ya las miramos, estaban encerradas en Isaac, su hijo. Todas las promesas estaban encerradas en Isaac, todas. Si moría Isaac, morían las promesas que Dios le había dado a Abraham. Entonces Abraham iba pensando, Dios no me mintió, Él me dijo que en Isaac me iba a dar descendencia, Él me dijo que en Isaac me iba a cumplir las promesas, y si yo lo mato, y Dios me dice que yo lo mate y yo lo obedezco, Dios tiene poder para resucitarlo entre los muertos y dármelo vivo otra vez, porque todas las promesas tienen que cumplir en Él. Esta era la fe de este anciano cuando él iba subiendo hacia allá, hacia arriba, hacia la montaña. No vamos a leer todo el texto, pero vamos por los que quizás no conocen la historia, van subiendo a la montaña. Isaac ya es un joven. No es un niño, es un joven. Algunos creen que tenía entre 17 y 24 años de edad, Isaac. Y cuando van subiendo, Isaac, que no es nada tonto, le dice a su papá, oye papá, dijiste que vamos a subir ahí arriba y vamos a adorar tú y yo. Aquí traemos la leña y aquí traemos el fuego y traemos el cuchillo, pero ¿dónde está el animal para el sacrificio? Él ya va pensando, ¿dónde está el animal? Y van subiendo hacia arriba, y cuando llegan arriba, Abraham prepara un altar y luego le pone leña y toma a su hijo y lo pone sobre la leña y está a punto de matarlo cuando Dios lo detiene. Y le dice, Abraham, no lo hagas. Yo veo que en todo me vas a obedecer, no me has negado ni a tu hijo. Y luego Dios entonces le provee un carnero para el sacrificio, que lo ve que está enredado con los cuernos entre una enramada, y va Abraham y toma este animal y lo ofrece en lugar de Isaac. Ahora hay mucho simbolismo aquí y no quiero enredarme tanto en el simbolismo, porque Isaac es un tipo de Jesús. Y Dios no permitió que Abraham sacrificara a Isaac, pero Dios sí iba a permitir que fuera sacrificado Jesús, que fuera crucificado y clavado en una cruz para morir por nuestros pecados. Y entonces es una hermosa historia de un simbolismo. Pero lo que quiero llegar es esto, hermanos. Lo que quiero llegar es esto. Porque detrás de cada prueba hay una bendición. Detrás de cada prueba hay una bendición. Y si miramos la primera prueba que tuvo cuando Dios le dijo, sal de tu casa, de tu tierra, de la casa de tu padre y de tu parentela, y Abraham salió en obediencia. Este es el mismo llamado que Dios da a todos los que le van a seguir a Él. Tienes que salir del mundo, tienes que salir del pecado, tienes que dejar atrás las cosas del pecado. Y ese es el mismo llamado que es hasta el día de hoy. Y ese es el primer llamado que recibe la persona cuando tiene un encuentro con Jesucristo, ¿verdad? Hay cosas que tienes que dejar. Hay cosas que tienes que dejar atrás. Y muchas veces hay gente que simplemente no quiere dejar las cosas del mundo atrás. No quiere. Y desgraciadamente Satanás los engaña. La Biblia dice que Satanás es llamado el Dios de este siglo, el Dios de este mundo, y dice que cega el entendimiento de la gente. Y entonces los cega y no pueden ver la promesa que Dios trae
cuando dejamos al mundo, cuando salimos de este sistema de pecado y decidimos vivir para Dios. Y entonces, yo no sé qué tantos años tiene usted sirviendo a Jesús. Yo tengo más de 40 años que el Señor Jesucristo me alcanzó. Tengo 42 años que Él llegó a mi vida, llegó a mi corazón, y mi esposa y yo decidimos seguir a Jesús. Y yo quiero confesarle, y se lo digo con todo mi corazón, yo no cambiaría ni un día por la vida que llevaba antes. No hay nada que el mundo me dio que se compara con la bendición que Dios me ha dado. Sí, he sufrido, he llorado, he sufrido desprecios, hemos pasado enfermedades, han venido momentos muy difíciles, pero nunca nos ha dejado. Él ha estado con nosotros a cada momento, a cada instante, a cada paso. Y esto, desgraciadamente, el mundo no lo ve. El mundo cree que Dios está exigiendo demasiado, diciéndole que deje el pecado y que deje el mundo, y no pueden porque no ven la bendición que Dios ofrece. Ahora, pero no va a acabar cuando yo me muera. Dios no va a dejar de seguir dándome a mí cuando yo me muera. Cuando este cuerpo se canse y el corazón deje de latir, yo voy a pasar a la eternidad para estar con Jesús para siempre. Y ese es un error que el mundo comete. Viven toda su vida en pecado, toda su vida alejados de Dios, pero cuando mueren la gente dice, ya está descansando. No, Señor, no está nada descansando. Está en tormento por toda la eternidad en el infierno por haberle dado la espalda a Jesucristo y haber querido mejor vivir en el mundo. Pero Satanás, como le digo, cega el entendimiento de la gente, lo cega, y creen que es demasiado lo que Dios está exigiendo. Pero la segunda prueba de Abraham es cuando Dios ahora lo mueve a santidad. Le dice que se circuncide, eso es cortar la carne. Y porque si no cortas la carne de tu vida, y eso es lo que quiero decir con esto, es obedecer los deseos de la carne. La carne te pide tantas cosas. La carne es exigente. La carne trabaja a través de lo que ves, de lo que oyes, de lo que sientes. Trabaja a través de tus sensibilidades, y la carne pide. Yo he notado algo allá donde nosotros vivimos en Waxahachie, y es que tengo vecinos que tienen vacas. Y tienen al lado de ellos, al lado de donde ellos están, porque está la cerca, hay una cerca, y ellos tienen mucho pasto al lado de ellos. Pero veo que las vacas van a veces a la cerca, meten la cabeza entre la cerca y se están comiendo el pasto del otro lado. Y veo yo ahí y digo, vaca tonta, te vas a picar con los picos de la cerca nomás porque quieres comerte el zacate del otro lado, teniendo tanto zacate a tu lado. Y hay un dicho en inglés que dice, the grass always seems greener on the other side of the fence. El pasto se ve más verde al otro lado de la cerca. Y hay cristianos que aquí es donde se atoran. No quieren dejar las cosas de la carne. Quieren vivir una vida cristiana, pero atados a los deseos de la carne. Y todo lo que los domina a ellos son los deseos de la carne. Y es donde Dios lleva a Abraham al segundo paso. Le dice, Abraham, quiero que vivas una vida de santidad. La palabra santidad no es una palabra complicada. Simplemente quiere decir separación. Que te separes de las cosas del mundo. Miren la locura de este mundo. Yo me quedo maravillado del mundo. Porque nosotros salimos del mundo, mi esposa y yo. Y sabíamos lo que era irnos a los bailes, a las fiestas, a todo esto, todo el entretenimiento que existe. Y yo me admiro a veces cuando en la radio voy buscando una estación. Ahora traía la troca del hermano Alex. Y I checked out your stations, brother Alex. Y él me prestó su troca y venía su troca, venía buscando estaciones cristianas porque salen nuevas y a veces no las conozco, y las venía buscando. Y entre esos pasan las estaciones del mundo.
Y me doy cuenta yo de algo, que el mundo no está ofreciendo nada nuevo después de 42 años que yo estaba en el mundo. Es lo mismo, es la misma mentira, son las mismas luces, el mismo disfraz, y yo sé lo que hay detrás de esa mentira. Hay tristeza, hay dolor, hay muerte, hay atadura. Pero qué triste es cuando cristianos no pueden dejar ir la carne, cuando la carne los domina, cuando no pueden dejar ir los deseos de la carne, y eso es lo que los domina. Pero Abraham pasó la prueba. Dios le dijo: quiero que cortes tu prepucio, quiero que te circuncides, te vas a separar, vas a ser un hombre separado y no vas a ser igual que los demás, y tus descendientes van a tener estas señales del pacto con ellos también, porque cortaron la carne. Y Abraham pasa la prueba y lo lleva. Todo eso es un proceso de crecimiento, hermano. Ahora donde Dios lo tiene y le puede pedir a Abraham cualquier cosa, incluso su hijo. Déjame hacerte una pregunta. Después de tantos años que tú tienes sirviendo a Jesucristo, ¿qué te puede pedir Dios a ti que tú lo darías? ¿Qué puede pedirte a ti que tú lo darías? Si no has estado dispuesto a dejar todo por seguir a Cristo, y no has estado dispuesto a cortar los deseos de tu carne por seguir a Cristo, créeme que no hay muchas cosas que Dios te puede pedir a ti que tú las darías. Y lo que no entendemos es que nos está costando bendición. Nos está costando bendición. Yo voy a decir algo y voy a ir terminando con esto, y ahorita voy a leer unos versos y luego ya terminar por completo. Hay cosas de Dios que a veces uno no entiende. Yo escuché hace muchos años atrás, cuando estábamos comenzando el ministerio, mi esposa y yo, ya teníamos como 3 o 4 años, quizás un poco más, y nos costó. Nos costó dejar por entrar al ministerio, nos costó a mi esposa y a mí. Recuerdo cuando nos llegaron a cortar la luz, porque no había dinero para pagar la luz. Y estaba Esteban al lado mío, era un niño, y estaba al lado mío, y llegó el hombre a quitar el medidor. Y dice el hombre, vino a cortarnos la luz, y dice Esteban: ¿qué está haciendo, papi, el hombre? Y me acuerdo cuando a veces quedábamos sin comida en la casa. Me acuerdo cuando la casa se nos empezó a llover y no había dinero para repararla. Le pedí ayuda a la iglesia y me recogieron $10 de ofrenda. Y recuerdo que mi esposa y yo sufríamos. Y yo había escuchado que decían: todos somos iguales. Delante de Dios todos somos iguales. ¿Algunos de ustedes han oído eso? Delante de Dios todos somos iguales. Y un día me subí yo al púlpito y le dije a los hermanos, les dije: hermanos, delante de Dios todos somos iguales. Y sentí en mi corazón una tristeza, como que Dios me estaba diciendo: yo no te dije que dijeras eso. Y un día el Señor me habló y me dijo: Esteban, no todos delante de mí son iguales. Y le dije: no entiendo, Señor. Y me dijo: ¿han sufrido ellos por mí lo que tú y tu esposa han sufrido? ¿Lo que tú y tu esposa y tus hijos han sufrido? Dije: no, Señor. Dijo: entonces no digas que todos delante de mí son iguales, porque yo no trato a todos iguales. Y entendí lo que Dios me estaba diciendo, porque me acuerdo cuando estábamos en México y dejé a mi esposa en un ranchito que andábamos evangelizando. La dejé en un ranchito allá en el sur de Michoacán, allá en el lado de Michoacán, pegado con el estado de Guerrero. Y en ese lugar le habían robado al pastor en la noche, estando él en su casa. Entraron y le robaron el tanque del gas butano, y una vez le descargaron una ametralladora enfrente de sus pies. Y luego estaba repleto de alacranes, caían los alacranes del techo. Así, era un lugar donde, si usted me dijera hoy, yo creo que yo no vuelvo. Pero ahí andábamos ministrando, andábamos repartiendo Biblias, andábamos repartiendo testimonios en cassette, andábamos predicando. Y nos fuimos metidos más para dentro de la sierra, a otro ranchito.
Y dejé a mi esposa ahí con la esposa del pastor sin yo saber el peligro que corrían el pastor y su esposa. No nos habían dicho hasta ya que regresamos. Yo no lo hubiera dejado a mi esposa ahí. Pero habíamos dejado a nuestras dos niñas a Esteban en Laredo, Texas con mis padres y nosotros nos fuimos para México. Regresé con 25 centavos en mi bolsillo de México. Y nos fuimos para allá. Y me acuerdo cuando íbamos caminando, había llovido, se había reventado la presa y se inundó grandísimo el río y no podíamos salir, quedamos como aislados. Y nos fuimos caminando para otro pueblito adentro de la sierra. Y me acuerdo cuando íbamos caminando, yo tenía unos guaraches, pero si vas caminando con guaraches entre el lodo, se te mete el lodo y se lava el lodo y te quedan las piedritas. Iba caminando como en puras piedritas y dije, no, me quité los guaraches, y me fui descalzo. Y me dijo el hermano, me dijo el pastor ahí, me dijo, no, hermano Esteban, dijo, así como Esteban, no, dice, mira, hay que hacerle como los inditos, nos vamos así, mire, y ahí vamos, éramos 4, ahí vamos todos así. Llevaba mi Biblia en una bolsa de plástico, llevábamos Biblias envueltas en plástico para regalar. Y el pastor de Tiquicheo, Michoacán, iba en un burrito y ese burro era burro. Cuando le daba la gana se amarraba y se sentaba y no lo podía hacer mover hasta que le daba la gana. Y en una de esas sentadas del burro, miré yo para el frente y no había nada, miré para las orillas, no había nada, miré para atrás y no había nada más que esa calle soquetosa donde íbamos nosotros caminando. Y me senté en una piedra que estaba ahí en la orilla y dije, Señor, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Yo creo que yo estoy loco. Podíamos estar ahorita en nuestra casa, podíamos estar con nuestros hijos. Y mira dónde ando, Señor, todo ensoquetado, todo mojado. Y acá ando, Señor, yo creo que yo estoy loco. Y hasta me dieron ganas de llorar, me puse nostálgico por Texas. Y me habló el Señor y me dijo, Esteban, lo que no entiendes ahorita, lo vas a entender después. Y no le entendí, la mera verdad no le entendí, hasta que en 1989 me pagaron un viaje para Israel. Y me acuerdo que estaba parado en la ciudad de Jerusalén y estaba parado afuera del muro de Jerusalén y estaba mirando el muro y dije, ¿qué estoy haciendo yo aquí si ni dinero tengo? ¿Qué estoy haciendo yo aquí? Y me habló el Señor y me dijo, ¿te acuerdas cuando estabas allá en medio de la sierra que ibas caminando rumbo al Olinalá? Digo, sí, Señor. ¿Te acuerdas que yo te dije que lo que no entendías entonces lo ibas a entender después? Sí, Señor. Y me dijo, esto te lo estoy dando por aquello que hiciste allá y todavía no acabo. Dios no nos trata a todos iguales. Dios no nos trata a todos iguales. Dios vio el precio que estaba dispuesto a pagar Abraham y lo bendijo. Lo bendijo grandemente. Que Abraham llegó a ser no solamente riquísimo aquí, sino en el Nuevo Testamento se nos abre una escena cuando el hombre rico y Lázaro mueren. Lázaro va al paraíso y la Biblia dice que fue al seno de Abraham y que ahí estaba Abraham. Abraham estaba, por decirlo así, a cargo del paraíso. Dios nunca ha dejado de darle a Abraham por el precio que él pagó. Entonces, la pregunta la vuelvo a hacer y termino. ¿Qué cosa te puede pedir Dios a ti? ¿Ya saliste del mundo? ¿Ya dejaste la carne? ¿O todavía estás con un pie en la iglesia y un pie en el mundo? ¿O todavía estás dándole placer solamente a tu carne? Te estás perdiendo la bendición.
y Dios nos llama a todos. Les dije que les iba a leer estos dos versos y termino. Vaya conmigo al Evangelio según San Lucas, capítulo 9. El Evangelio según San Lucas, capítulo 9, y con estos versos termino. El verso 23. Lucas 9, 23. Jesús está hablando y decía a todos, fíjese, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. No vaya al capítulo 14. Y el verso 26. Otra vez está hablando el Señor. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra, ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿No exige Jesús lo mismo que le exigió Dios a Abraham? Now, a algunos se les hará que esto es muy exigente de parte de Jesús. Pero si entendemos quién es Jesús, sabemos que Él los vale. Yo he oído de mujeres que dejan a su esposo y a sus hijos por irse con otro hombre. Para ellas, ese hombre valió más que sus propios hijos, su hogar y su esposo. Y lo he oído viceversa, he oído de hombres que abandonan a sus familias y todas sus obligaciones como esposo por irse con otra mujer. Porque creen que esa mujer vale más que sus propios hijos, su hogar, su esposa, su reputación. Y no nos pide Dios a nosotros que dejemos todo eso por alguien que verdaderamente vale la pena, que es Jesús. No nos está diciendo que dejemos a nuestros hijos y a nuestros hogares y que no, nos está diciendo que en comparación del amor que le tenemos a Él, Él debe de valer más para nosotros que nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros padres, nuestros hijos. Él quiere ser el número uno. Y es lo que está pidiendo. Abraham amó más a Dios que a su propio hijo. Ahí está. Nos reta el viejito a nosotros. Nos reta. Vamos a orar. Padre, muchas gracias. Tú eres el mismo ayer, hoy, por todos los siglos. Señor, si alguien vale la pena, a quien debemos amar más que aún nuestras propias vidas, eres tú. Tú eres digno, tú eres bueno, eres justo. Yo puedo hablar por mi esposa, por mis hijos, por mis nietos, mis nueras y mis yernos, que todo lo debemos a ti. Tú has sido bueno con nosotros. Nunca nos has dejado.
Aún en los tiempos más difíciles siempre nos has ayudado. Señor, que nunca se nos olvide y creamos que es por nuestra fuerza, o por nuestra habilidad, o nuestro talento, o nuestra sabiduría, porque separados de ti, nada podemos hacer. Gracias por el ejemplo que nos dejó el Padre Abraham, Padre de la fe. Gracias por el llamado de tu Hijo a todos nosotros que hemos decidido seguirle, que Él tiene que ser el número uno, Él tiene que ser lo más importante. Padre, muchas gracias porque has cambiado nuestras vidas. Has hecho rotas las cadenas que nos ataban a vicios, a inseguridades, a depresiones, a muerte. Gracias porque tú nos has hecho libres. No estamos aquí a fuerzas, Señor. Estamos aquí agradecidos y enamorados. Te amamos más que todo, Señor. Ayúdanos a seguirte, a no desmayar y a que siempre tú seas primero. No podemos hacerlo solos. No hay las fuerzas en nosotros. Necesitamos tu ayuda, Espíritu Santo. Ayúdanos a cada uno de nosotros, porque reconocemos que somos débiles. Pero tu palabra nos dice que diga el débil, fuerte soy en el poder del Señor. Gracias, Señor. Ahora te pido en el nombre de Jesús, cualquier persona que esté aquí esta noche, si se encuentra enferma, que tú traigas sanidad a su cuerpo. Que no importa que hayan dicho médicos, no importa que hayan dicho reportes de médicos, tú tienes poder, tú cambias las cosas, tú traes sanidad, Señor. Para ti no hay cosa imposible. Te ruego, Señor, que escuches el clamor de cada uno de nosotros y que nos ayudes y que ayudes a las personas por las cuales pedimos. Que podamos rendir todo a ti, Señor. Todo enredo, todo problema, todo a ti. Señor, si hay alguien aquí que no te está siguiendo y tú estás llamando a su corazón en esta hora, le ruego que esa persona abra su corazón y te deje entrar. Que reconozca que tú moriste en la cruz por sus pecados y que tú resucitaste venciendo la muerte y estás vivo hoy y que tienes poder para perdonar cualquier pecado, restaurar cualquier vida. Porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todo es hecho nuevo. Gracias por tus promesas, las abrazamos y las hacemos nuestras. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.